Muy buenas noches, como cada miércoles le damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa En un mismo foro en la señal del 7.2 de TV Abierta, donde esta noche tenemos especialistas con los que vamos a hablar del tema de los mitos y realidades, de los protocolos y de las instancias que se encargan de atender las adicciones en esta localidad. Para adentrarnos al tema, voy a agradecer primero, por orden de prelación, a los invitados. Tenemos con nosotros a la psicóloga Katia Garazay Lozoya del Centro de Integración Juvenil. Buenas noches, es un gusto estar aquí. También tenemos al doctor José Luis Cervera Silva, psiquiatra clínico. Es un gusto tenerlo acá, doctor. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la licenciada Vanessa Mijares Zavala, jefa de verificación sanitaria de la COEPRIS. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy bien, pues no es algo desconocido el hecho de que las adicciones es uno de los más graves problemas de salud por los que transita la humanidad y desde luego Baja California Sur en el contexto nacional. En este tema muchas veces desconocemos hasta dónde puede llegar el concepto de adicción, qué sustancias hoy en día legales o ilegales pueden generar este fenómeno, y para despejar estas y desde luego todas las dudas que tenemos de cómo atenderlas de forma temprana, a dónde acudir si tenemos este problema en nuestra familia, o cuáles son los protocolos que hay que agotar para tratar de rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y desde luego a cualquier integrante de nuestra familia de este fenómeno que se viene dando de manera vertiginosa a la alza. Vamos a iniciar, para contexto, nuestro programa invitando a nuestros invitados para que platiquemos acerca de qué es una adicción. Iniciaríamos, doctor, con su participación. Ilústrenos en este sentido. Mira, es un tema complejo, Sí. pero es una enfermedad de la modernidad. Desde tiempos inmemorables las sustancias tóxicas las usaban más para estar en comunión con las situaciones religiosas, con los dioses. Los pueblos prehispánicos, las usaban como experiencias en el proceso de las cosas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, la sustancia fue agarrando mucho más espacio, pero un espacio en la mente de los usuarios, un espacio que toma por asalto la voluntad. De manera coloquial y para que el público entienda, la adicción es una enfermedad de la voluntad, porque la voluntad está tomada a cambio de un placer. Es conocido un experimento de infusión intracraneal de una sustancia muy adictiva a una pequeña ratita, y la ratita va a palanquear hasta morir. No va a tener la capacidad de decir hay autolimitación. Entonces las adicciones en este tiempo, llámese las sustancias que tengamos, y la mayoría de las ilegales, tenemos una sustancia en el mercado que es completamente ilegal, que normalmente en el nombre coloquial, por lo menos en Baja California Sur y algunas partes de la República, la llaman Chucky. El famoso Chucky es una metanfetamina, y la modo de utilizar la vía de acceso a la mente, al cerebro, es inhalada. Hace tiempo usaban focos, pero ahora con la reserva situación, con los lents y con esta situación de los focos ahorradores que ya tienen una forma retorcida, ya no son útiles, ahora usan unas pipas. Pero esta es una situación muy interesante porque la vía de acceso es inhalada. Entonces, como se convierte en gas a la combustión, en fracciones de un tiempo muy precoz, una inspiración tarda pocos segundos en llegar a lo profundo de tu mente. Entonces, en un momento dado, el individuo está tomado por asalto. ¿En qué parte de la mente hace efecto eso? En el sistema dopaminérgico del ciclo de la recompensa de la dopamina. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra mente tiene áreas con nuestro cerebro primitivo y con nuestras cortezas cerebrales y sobre todo nuestra frontal, que hace que se libere dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que está relacionada con el placer. Correcto. Entonces, a final de cuentas, es como si le conectaran un cable y le distribuyeran placer, pero él no sabe por qué está teniendo placer.
Y esa acción es adictiva. Y adictiva no de manera consciente. Han hecho experimentos en animales predeterminados. Los animales salvajes que no son domesticables tienen en sus genes troqueladas patrones de conducta. Los tigres, los jaguares, que no tienen la posibilidad, son salvajes, no son domesticables. Entonces, ese tipo de animalitos, en algunas ocasiones, en algunas selvas, caen por accidente en las hierbas de las hojas. Entonces, los jaguares se acicalan las hierbas de las hojas de la coca. La tigris olvida a la familia, olvida el comer y se hace aficionada a acicalarse los bigotes con las hojas de la coca. Y estamos hablando de las hojas de la coca. Quiere decir que en buena medida esta sustancia no nada más viene y propicia esos efectos en el ser humano, sino también en otras especies. Pues la posición de la analogía es que si una especie que está predeterminada para tener un protocolo y patrones de conducta para salvaguardar su especie y que no tiene conciencia, le hace eso ahora a una especie que tiene la voluntad de poder decidir. Entonces, a la hora que el individuo es adicto, llegas y le preguntas, ¿gustaría usted dejar de usar sustancias? No es mi vida, son mis derechos humanos. Yo voy a vivir como yo quiera, yo quiero ser feliz. Usted no me puede privar de eso. Justamente leíamos en la encuesta nacional de adicciones, por lo que corresponde a la medición que se hace de Baja California Sur, redundando con la información que usted nos proporciona, que efectivamente una medición que existe de 2009 refiere que entre la población de la educación media y superior, las drogas a las que más adicciones se están presentando es a los inhalantes en primer término y en segundo término a la marihuana. Realmente entendemos pues que esto es una enfermedad crónica que afecta una cuestión cerebral, así cual está usted señalando, pero entendemos que hay otro tipo de sustancias que son legales que también generan una adicción. En esos casos, ¿qué ocurre? Dependiendo qué sustancia. Correcto. Por ejemplo, el caso del alcohol, el alcohol está relacionado con muchos accidentes, el alcohol está relacionado como una sustancia lícita, ¿sí? En algún foro internacional, en algún momento dado cuando participamos, la representante de la ONU volteó y dijo, no podemos hacer nada con las drogas lícitas, con el tabaco y con el alcohol, y ustedes quieren legalizar las otras drogas, si no hemos resuelto el problema del cáncer de pulmón y no hemos resuelto la situación del alcoholismo, ¿cómo vamos a darles la oportunidad de manejar? Pero por otro lado, un grupo de personas que privilegian la decisión personal, la fortaleza del yo, para yo decir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, eso es un acto sublime de la situación y de la conciencia humana. Pero los individuos mexicanos y los individuos de algunos países, ¿estamos preparados para eso? Es una buena pregunta y yo aderezaría este tema con el hecho de que también esta medición nos arroja pues una innegable realidad en el sentido de que cada vez la edad en la que los seres humanos vienen a hacer uso de estas sustancias va a la baja. Y en ese sentido, en un contexto de estructura, de medidas de prevención y desde luego de la tarea gubernamental, entendemos que se encuentran insertas en la estructura centros de atención como el Centro de Integración Juvenil, Katia, para que nos platique. O sea, una vez que un adolescente, un joven presenta una adicción determinada, ¿cómo es que acude, ya sea, decía el doctor, por voluntad propia? Indiscutiblemente no, porque él siente un placer al consumir algún tipo de estupefaciente. ¿Cómo es que acude? ¿Cómo se le recibe? ¿Cómo se le canaliza? ¿Qué hace un centro de integración juvenil? En centros de integración juvenil básicamente o fundamentalmente nos dedicamos principalmente al tratamiento de las adicciones, entre muchas otras cosas más, como es la prevención y la investigación, todo alrededor en función de las adicciones, ¿no? En relación a la pregunta que me haces, ¿cómo llega el joven? Mira, más bien cómo llega la persona dependiendo de la edad. Ah, correcto. Ok, y dependiendo de lo que ha vivido y ha sufrido o está pasando. Hablando específicamente de los jóvenes,
las edades más vulnerables, digamos, al inicio del consumo de sustancias están ahorita en la actualidad entre los 2 y 17 años. Muy preocupante. Sí, o sea, es una edad que ha bajado drásticamente y más a raíz de lo que se ha venido dando en relación a la legalización medicinal de la marihuana y eso, ¿no? Entonces, el inicio de consumo de edad, pues ha bajado ahorita, antes era el promedio 15 años, digamos así, ahorita está bajando a los 12, 13 años, ¿ok? Entonces, nuestra población focal, para estar atentos, tanto en casa como en las escuelas y la sociedad en general, es entre los 12 y los 17 años, porque si la agarran ahí, es difícil ya que la vayan a dejar la droga. Ahora, en función de que si los jóvenes van, hablando de jóvenes, van a centros de integración juvenil por su voluntad, por supuesto que no. O sea, es más, casi nadie. El 80% de la población que acude a centros y a cualquier lugar de tratamiento, sea un anexo, inclusive para internarlo, los llevan sus familiares. Ya sea porque en la escuela los detectaron, que estaban consumiendo dentro de la escuela, o en su casa les encontraron sustancias, o la escuela los condicionó a que recibieran un tratamiento. Eso es hablando de los jóvenes, y sus padres, por supuesto, los llevan al Centro de Integración Juvenil. En relación ya a los adultos, ¿ok? Generalmente los varones, ya entre 30 a 40 años, que son consumidores a esa edad ya de cristal, el chuki, como decía aquí el doctor Cervera, van, no creas por querer dejarlo. Te dicen que van porque lo quieren dejar. Ese es el eslogan que dicen, no, sí quiero, o el alcohol lo quieren dejar. Pero en realidad van cuando ya la mujer los dejó, o lo corrió, o perdió a la familia, o perdió al trabajo. Es decir, condicionados por otro evento. Sí, exactamente. El móvil real no es dejar la droga, aunque ellos eso es lo que dicen. Es realmente una cuestión emocional, de que perdió a su esposa, a sus hijos o el trabajo. Entonces, a causa obviamente del consumo de drogas. Entonces, una forma de él, supuestamente en su creencia, a veces irracional, de recuperar a su familia o su trabajo, es dejando las drogas. Una vez es que ya estoy yendo con una psicóloga y me está atendiendo en centros de integración y eso, y se reconcilia con todo, deja de ir a tratamiento y vuelve a recaer a las drogas. Esa es más o menos la mecánica general de comportamiento, y como te digo, el 80% de la población, independientemente de la edad, va a fuerzas. Hay otro rango referencial que me gustaría abordar, el hecho de que el número de mujeres que son adictas ha aumentado, en proporción se ha duplicado. Sí. ¿Cómo explicar este fenómeno? Pues mira, yo en centros de integración tengo más o menos como unos 20 años trabajando, más o menos, ¿ok? En los años 90, por decir, para que nos escuchen, eran 8 hombres por una mujer adicta, el proporcional. Ahorita son 4 hombres por una mujer adicta, o sea, se ha duplicado, ¿ok? Nuestras observaciones y análisis socioculturales y cambios demográficos y demás, y los tiempos que estamos viviendo, pues creo que influye mucho, por supuesto, lo que se ha venido dando de el empoderamiento de la mujer, la libertad de la mujer, los derechos, como decía, los derechos de la mujer, no nada más en el consumo, en la libertad sexual, en el punto de abortar, o sea, muchas cuestiones que se fueron ya polemizando sobre precisamente los derechos de la mujer, y entre esos derechos entró el consumo de las sustancias, de las drogas, donde ya las niñas en las escuelas ya no es algo prejuicioso que consuman, al contrario, a veces son las promotoras, las que inducen a los chicos. Inclusive he sabido, sinceramente, Vanessa, que son las niñas muchas veces las que adentro de las escuelas las usan para vender las sustancias, pues precisamente porque pueden camuflajearse, digamos, como vendedoras, y a través de la seducción también utilizan ese factor, esa habilidad para la venta con los chicos. Entonces es muy grave el problema, créeme, y yo he tenido la experiencia, no importa, perdón, ¿cómo se llama? El nivel social,
porque antes era a cierto nivel social bajo, tenía esa idea. exacto, y más o menos era ese el comportamiento años atrás. Ahorita las de colegio, las de todo, las de monjas, las de privadas, las de público, o sea, no importa, ya ahorita es todo contra todos, así está la realidad, y lo comento así tan puntual por los padres de familia que nos estén escuchando, que creen que a lo mejor que en esos ambientes tan cuidados, que son como las escuelas privadas, eso no se da. No, los niños adentro de la escuela y en sus fiestecitas son una cosa y en su casa son otra cosa. Justamente estaba yo leyendo el libro Narcotráfico para Inocentes del Fisgón, donde decía que cerca de 400,000 alumnos entre 10 y 15 años iniciaron con el consumo de 2009 a 2011. Entonces, el hecho es de que más allá de las estadísticas que podríamos aquí manejar, Ajá. que son alarmantes desde Sí. luego y que van en ascenso, indiscutible, el hecho es de que muchos papás en casa no saben que el hijo adolescente, no saben que el Son hijo los joven últimos. se está, digamos, desviviendo en una adicción. ¿Cómo Sí. detectar, doctor, en casa una detección temprana? Porque los papás en su mayoría somos incapaces, porque no tenemos la información adecuada, de detectar algunos rasgos de que nuestro hijo está cursando en una adicción. Un cambio. Un cambio. Un cambio drástico. Y tiene que ver un cambio drástico con el crecimiento, con las cosas. Para el año 2030, la epidemia más grande va a ser de depresión. Ujú. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué son susceptibles y vulnerables los jóvenes? ¿Por qué no pierden? Porque probablemente ya no hubo compañía en la casa. Probablemente ya antes había una compañía permanente de un tutor que tenía y que les enseñaba cosas maravillosas, les enseñaba el don del sacrificio, les decía, vamos a ahorrar, no me voy a comprar esto, pero vas a estudiar, vas a comprarte esto, y te acompañaba en hacer un proyecto de vida. Cualquiera de los dos tutores se podría haber quedado ese acompañamiento. Entenderíamos entonces que el problema indiscutiblemente inicia en el seno familiar. Claro. Para abordar un poco más acerca de esto, vamos a hacer una pausa para no alejarnos de esta idea y regresamos enseguida.